con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra con su pastor Pedro Coto. De traerle un mensaje de la necesidad de que tenemos que nacer de nuevo. Son mucha la gente que se añade a una religión o se añade a una iglesia, a una filosofía. Y algo que tenemos que tener claro, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, había religión. Estaban los seduceos, estaban los fariseos y toda esa clase de feos que estaban en aquel tiempo. Y eran religiosos, tenían sus filosofías y creencias. Y estaban los judíos que tenían su creencia en Dios, pero sin embargo, Jesús les enseñó que ellos también tenían que nacer de nuevo. Hoy en día usted oye a mucha gente decir que todos los caminos conducen a Dios. ¿Verdad que sí? Usted lo oye en las noticias. Déjeme decirle algo. No se deje llevar por los comentarios de la gente que da las noticias, porque la mayoría de ellos son bien ignorantes de la palabra de Dios. Y ellos repiten como el papagayo lo que han oído y la filosofía del mundo lo que enseña el mundo. Usted no piense de que los artistas, por ser artistas, tienen sabiduría de Dios. ¿Ok? Ni los que salen por televisión, ni los que dan las noticias, ellos dan lo que ellos han aprendido y su criterio. Nosotros no somos dirigidos por eso, somos dirigidos por lo que dice las Escrituras. Y usted los ve en el día de hoy elogiando y diciendo que todos los caminos conducen a Dios, que no importa la religión que usted tenga, lo importante es que cualquier religión te va a llevar a Dios. Y la Biblia no enseña eso. Dicho sea de paso, nosotros no podemos considerarnos religiosos, aunque el mundo nos vea como religiosos. Nosotros somos creyentes al Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús vino, aquí habían religiosos. Y había gente que practicaba, gente que ellos pensaban que le estaban sirviendo a Dios de una manera correcta. Sin embargo, Jesús le vino a enseñar de que solo Él era el camino para poder llegar al Padre. Y el que lo había visto a Él, había visto al Padre. Quiere decir que no hay 5 caminos, ni 20, ni 10 atrechos, solamente hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. La religión nos ha enseñado que hay muchos caminos, que cualquier santo te puede llevar a Dios. Yo en esta mañana te voy a decir que es todo lo contrario. Cualquier santo te puede llevar al Dios de este mundo, pero no a Dios. Porque el único camino, la única puerta para poder entrar al cielo se llama Jesucristo. Fue el único que abrió sus brazos en la cruz para derramar su sangre por ti. Y déjame decirte algo por si no lo sabes. Tú no vas a ser condenado por tu pecado. Tú vas a ser condenado por rechazar a Jesús. Porque tan pronto uno recibe a Jesús, los pecados se salen del medio. Nadie irá al infierno por ser un adúltero, por ser un asesino, por ser un criminal o lo que sea. Allí lo único que te van a decir, ¿por qué rechazaste al mediador? A la provisión de Dios, que Dios envió para librarte de este lugar. Por cuanto no lo recibiste a Él, por eso estás aquí. No es tu pecado, porque el pecado ya Jesús lo sacó del medio. Ya Jesús pagó por tu pecado. Tú no tienes que pagar por tu pecado. Ya Jesús pagó por tu pecado. Ese no es el problema. Ya Jesús proveyó salvación para tu vida.
Ya Jesús proveyó para ti entrada al cielo, pero tú eres quien tienes que entrar. Tú eres quien tienes que recibir lo que Él ha provisto para ti. Si tú no lo recibes, si tú lo desprecias, eso te condena. La palabra dice bien claro que Él le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Dice el que creyere. ¿Sí o no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. ¿Condenado a qué? Condenado a una separación eterna en un lugar muy feo que se llama el lago de fuego y azufre, donde vas a tener un tormento eterno. Esto no es cuestión de añadirse a una iglesia o añadirse a una religión, esto es mucho más que eso. Jesús no vino para que tuviésemos religión. Jesús no vino para que celebrásemos una Semana Santa, vino para salvarte, vino para redimirte, vino para sanarte, vino para traerte paz, vino para reconciliarse contigo. No vino para que tú hicieras de Él Hemos hecho muchas cosas, a cuenta de Jesús hemos hecho muchas cosas, hemos negociado, la gente se ha hecho rico a costilla de Jesús. Se han hecho multitudes de libros, gente han hecho un sinnúmero de cosas, pero eso no, en realidad eso no fue lo que Jesús vino. Jesús, la palabra dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Él vino a traerte paz. Vino a reconciliarte nuevamente con el Padre. Pero ¿sabes qué? La mayoría de la humanidad desprecia eso. Lamentablemente. No piense que todo el mundo le dice a Jesús bienvenido. Hay mucha gente que lo detesta, gente que lo desprecia, gente que no quiere saber. Usted puede experimentarlo en su trabajo en algún lugar donde usted vea gente, 2 o 3 teniendo una charla, usted se para y empieza a mencionar a Jesús para que usted vea que lo ven como algo raro o te sacan el cuerpo. Pero háblale de cualquier vagabundería y se ríen contigo y se gozan contigo. Pero tan pronto tú mencionas el nombre de Jesús, los demonios que están en ellos se molestan. Pastor, ¿cómo usted va a decir que los demonios que están en ellos? El que no es de Dios es del diablo. Aquí no hay primo ni sobrino. Aquí a mí me gusta decir las cosas como son. Yo en eso no tengo tacto. ¿Ok? En esto se conoce cuáles son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquel que hace justicia es hijo de Dios y el que no, pues no lo es. La palabra dice bien claro que los únicos que Él le dio poder y potestad o derecho de ser hecho hijo de Él fueron aquellos que le recibieron. No es como dice la gente y tú oyes los noticieros, porque todos somos hijos de Dios. Eso es la mentira más grande que se le ha podido decir a la humanidad. Esa es filosofía mundana, creencia mundana, pero no es bíblica. No todos son hijos de Dios. Todos podemos ser creación de Dios, pero no todos somos hijos. Solamente los que recibieron a Jesús, a esos Él le dio potestad de ser hecho hijo, no a nadie más. Jesús no vino en vano a dar su vida en la cruz del Calvario. Él vino con un propósito. Amén. Buscas en Isaías 53. Me avisan cuando estemos ahí. ¿Estamos ahí? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová está hablando de Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Aquí está hablando en el momento en que Jesucristo fue crucificado por nosotros. Su atractivo no era de desearse.
En la cruz lo que subieron, como una vez, una ocasión, una hermana empezó a llorar y decía que había visto una visión y decía que lo que subieron a la cruz fue una carne molida. Y la última película que se filmó, La Pasión, es la película que más, en ciertos aspectos, porque en otros no, pero en el aspecto del sufrimiento de Jesús y en la forma en que quedó desfigurado, es la película que más se asemeja a lo que verdaderamente Jesucristo sufrió por ti. Es la más que se asemeja. Cómo quedó totalmente desfigurado. A Jesucristo le dieron puñetazos en la cara. A Jesucristo le dieron latigazos que le destrozaron, lo hicieron una llaga. No dice llagas, dice una llaga. Los que subieron ahí a la cruz fue un monstruo, si se puede llamar así. Una persona totalmente desfigurada. No es como las películas esas mexicanas que le ponen 2 o 3 gotitas de ketchup y ¡oh! No, eso no. La realidad fue otra. Y es por eso que aquel que desprecia ese sacrificio es condenado. El que desprecia ese sacrificio que Jesús hizo es condenado. Porque fue un gran precio que se dio por tu salvación. Dice, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Usted busca en el original y va a encontrar que dice la palabra choli, quiere decir experimentado en enfermedad. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así hay muchos que no estiman el sacrificio de Jesús. Ciertamente, Él llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido ¿de quién? Y abatido. Ustedes saben que las personas que crucificaron a Jesús pensaron que Dios era el que lo estaba castigando porque eso se lo merecía por blasfemo. Ellos lo hicieron creyendo que estaban dando un servicio a Dios, que quien era el culpable era Jesús, que por eso merecía morir, por blasfemo. Y ellos creían que estaban dando un servicio a Dios. Pero aquí en el verso 5 Él te va a decir la verdadera razón por la cual Él fue a la cruz. Dice, mas Él herido fue por nuestras ¿qué? Molido. Oye, ¿por qué usa esa palabra molido? Y no dice solamente herido. Porque eso fue molido. Su carne fue molida, fue despedazada. Lo que llevaron a la cruz fue un pedazo de carne todo triturado. Su cara, su parecer no era de hombre. Usted se imagina, mira, a mí una vez me dieron un puño peleando. Yo di uno y me dieron uno, pero me lo dieron bien con... Y a mí me salió un chichón de aquí, del puño que me dieron, hacia acá. Y el ojo mío se desapareció. Cuando yo me miré al espejo y dije, ¿dónde está mi ojo? ¿Dónde está mi ojo? Porque era un chichón así, para el lado. Y fue un puño. Y no fue un romano que me lo dio. No fue un soldado. ¿Cuántos me pueden entender? Usted se imagina aquellos soldados fuertes, dándole puñetazos y diciendo, profetiza, mira a ver quién te dio. Toma. ¿Ah? Y el Señor lo único que tenía que hacer era decir, maldito, y todos caían al suelo. Con una palabra que Jesús pronunciara, se libraba de todos los soldados, pero no lo hizo.
¿Sabe por qué no lo hizo? Porque aunque dolía, porque se hizo hombre, no piense que él era un Superman. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque cada vez que le daban un puñetazo, él pensaba en mí y pensaba en ti. ¿Ah? En Getsemaní, cuando él vio lo que le iba a pasar, él exclamó, su sudor dice que era como sangre. Y él en un momento de flaqueza le dijo, Señor, si es posible, si hay otro modo de redimir al hombre, pero si no hay otro modo, si eso es lo que tengo que pasar, que se haga tu voluntad. ¿Hello? Y él como hombre, al ver lo que por el proceso que iba a pasar, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como no era posible, tuvo que pasar por ahí. Y lo hizo solamente pensando en nosotros. Por eso nadie puede decir que Dios es injusto porque una persona vaya al infierno, porque Dios no manda a nadie al infierno. La gente va voluntariamente. ¿Sí o no? Porque si aquí hubiese una inundación y yo uso esta escalera, le digo, todo aquel que suba por esta escalera se libra de la inundación, no se va a ahogar. Y tú te quedas sentado ahí, ¿quién tiene la culpa? Usted que se queda sentado. Pero ahí está la escalera, entonces sube conmigo acá no va a llegar el agua, pero si te quedas ahí te va a inundar. La bola está en tu cancha, no en la mía. ¿Cuántos me pueden entender? La bola está en la cancha de los seres humanos. Hay veces que nosotros oramos, Señor, salva a fulano, salva a Perencejo. Y el Señor lo que nos puede decir, ya yo lo hice. No puedo hacer más nada. La puerta está abierta. Ellos son los que no entran. Lo que Jesús iba a hacer por nosotros ya lo hizo. Él no va a volver a morir por nosotros. Si no le echamos mano a lo que Él ha provisto para nosotros, Él no tiene culpa. La culpa la tenemos nosotros. La salvación está provista para todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe. ¿Sí o no? Ahora mismo, nosotros estamos rodeados de ondas de televisión, de radio, de un sinnúmero de ondas que tenemos, de alfa. Ahora mismo no las podemos ver, no las podemos sentir, pero están aquí. ¿Sí o no? Lo único que yo necesito es un receptor. Usted me trae un radio aquí, yo lo prendo y ese radio, que es un receptor, recibe la onda que está en el ambiente y la transmite y la podemos oír. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando yo prendí el receptor no fue que la onda apareció, ya la onda estaba. Cuando usted recibe su salvación, Jesús no va a morir por usted en ese momento, ya Jesús murió. Ya la onda de salvación estaba. Tú lo que tenías que echarle mano. Pero hay muchos que dicen, no quiero echarle mano. No me quiero unir a eso. Hay gente que dice, ay, yo estoy muy joven. ¿Sabes cuántos jóvenes mueren hoy en día? Sin salvación. Y déjeme decirle algo, pues usted no lo sabe. Al cielo no se entran por ser buena gente. Si usted puede ser mejor que la de Calcuta en conducta, e irse a las pailas del infierno, porque esto no es por bueno. La palabra dice que no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Para que nadie pueda decir, aquí estoy en el cielo porque me lo gané. Aquí estoy, yo me gané mi salvación. Nadie se puede ganar la salvación, por eso fue que Jesucristo tuvo que venir.
La salvación es totalmente gratis. Tampoco se vende, ni se puede comprar. La religión te enseña que puedes comprarla. La religión te enseña, mire, la mayoría de todas las religiones, ellos dicen que te salvas por obra, pero el verdadero evangelio te dice que te salvas por la fe en Jesucristo. ¿Cómo yo puedo saber que una religión es falsa? Cuando me dice que yo me tengo que ganar la salvación, que yo con mi conducta me la tengo que ganar. Eso no quiere decir que vivas como quieras, pero lo que me salva no es mi conducta, fue su conducta, su justicia. Jesucristo se hizo pecado y nos entregó su justicia. Él se hizo, él nunca había pecado, pero él se hizo pecado. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Ven acá, Arnaldo. Te voy a mostrar algo para que se te quede en la mente. Una cosa sumamente sencilla. Aquí tenemos a él representando el pecado. Lo único que Jesús hizo fue quitarse su justicia. Le quitó su pecado. Ponte mi justicia y yo me pongo tu pecado. Yo me hago pecador para que tú te hagas justo por mi sacrificio. Ahora tú eres justificado y yo he llevado tu pecado. Una cosa tan sencilla como esa. Este pecado me queda grande, pequeño. Por eso nosotros podemos en esta mañana darle gracias a Dios porque hemos sido justificados. Justificados no quiere decir que hemos sido perfeccionados. No somos perfectos en la carne y en pensamiento. No, todavía no lo somos. Cada día nos vamos renovando mucho más. Pero Dios te ve a través de Jesucristo. Dios te hizo justo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo. No la vivo en mi propia experiencia, sino en la fe de Jesucristo. Yo soy justo porque Jesucristo me hizo justo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he sido limpiado. Y yo le hago una pregunta a usted. Si yo le borro todos sus pecados, ¿cuántos le quedan? Ninguno. Jesucristo borró todos tus pecados. Por lo tanto, tu pasado pasó. ¿Sabe cuánta gente tiene conciencia de pecado por lo que hizo en el pasado? Algunas veces porque no se le ha enseñado una sencillez como esta. Para mí es una sencillez, porque la conozco. Pero tenemos muchos cristianos sentados en las iglesias viviendo con una conciencia de pecado por algo que hicieron en su vida pasada. Y viven con esa conciencia. El enemigo los tiene martirizados con eso. ¿Te acuerdas que tú eras esto? ¿Te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas? Y cuando él me viene con eso, yo le digo, ¿de quién tú hablas? ¿De quién tú hablas? No, pero que tú cuando eras mundano. ¿De quién tú hablas? Estás hablando con una nueva criatura, una nueva creación, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Estás hablando de un viejo hombre que ya eso murió para mí. Eso es vivir conforme a la justicia de Dios. Por eso es que a mí no me deleita mucho decir lo que yo antes era. Algunas veces lo digo para privilegio, para darle esperanza a alguien que esté en las mismas que yo estuve. Pero a mí no me deleita eso porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Estamos en Juan 3? Isaías. Pero ya nos vamos de Isaías. Vamos a Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, como dice el jíbaro, se llamaba
Nicodemo, un príncipe entre los judíos. No era cualquier cosa. Era un príncipe entre los judíos, un religioso, conocedor de la ley. Y este hombre vino de noche a Jesús. Dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, lo reconoció como maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que... Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la Familia de la Fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Cotto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.